Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o del horario que me estén viendo. Bienvenidos a mi canal. En este punto, como ya vieron, vamos a estar hablando acerca del tema de planes y salarios, el concepto y los objetivos. En este punto, el concepto de planes y salarios se denomina como el documento que expone una información periódica, es decir, que es un documento que expone donde la cual se saca de una empresa y va a algunos puntos, como por ejemplo de la parte nombres, el número y algunos puntos más, que más abajo lo vamos a estar viendo. Como objetivos del punto de planilla de sueldo y salario tenemos objetivos contar, objetivos de emitir. En este punto, como información referida al importe que paga la empresa de sueldos y salarios, es el aporte patronal y otros beneficios. Y emitir es un ejemplar de las planes de sueldos que va con los mensualmente a las diferentes entidades donde cotiza la empresa. Es decir, que emitir va a algunos puntos del documento de la empresa de los sueldos y salarios. También tenemos la información que debe presentar una planilla de sueldos y salarios, que es la siguiente: el número de ítem, los nombres y apellido del dependiente, el cargo que desempeña, la fecha de nacimiento, el haber básico, los bonos, las horas extra, el total ganado, los descuentos laborales, el líquido pagable, las firmas, los aportes patronales, la aguinaldo indemnización y las primas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo voy a explicar la planilla de sueldos y salarios. La planilla de sueldos y salarios debe contener los siguientes datos: el nombre y razón social de la empresa, el número de NIT, número patronal, a qué mes corresponde y gestión, expresado en bolivianos. La planilla de sueldos y salarios contiene 26 columnas. La primera columna es el número y cantidad de personas que trabajan en la empresa, carnet de identidad, nombre del empleado, la nacionalidad, fecha de retiro, el sexo de las personas, la ocupación que desempeña, fecha de ingreso, el sueldo básico, los días trabajados, las horas trabajadas y el salario ganado. Bono antigüedad y horas extras, cantidad y el monto pagado. Otros bonos, bono de producción, dominicales y otros bonos. Ahí se suma el total ganado, que en este caso sería el sueldo básico, más el bono antigüedad, horas extras y otros bonos. Y en descuentos va el descuento de las AFPs, que es el 12.71%, el aporte nacional solidario, que puede variar del 1, 5 y 10%, el RCI va del 13%, anticipo y otros descuentos, y se hace una suma en el total de descuento de todos los descuentos. A eso, el total ganado menos total descuentos sale el líquido pagable. Y debe tener también la columna de firma del empleado, en el cual se hace firmar cuando se le entrega las boletas de pago. Le explico. Bueno, le explico de nuestro gerente general, el nombre de Obando Mejía Gualberto, la nacionalidad boliviana, sexo masculino, la ocupación que desempeña, gerente general, la fecha de ingreso, que es 1 de junio del 2017, su sueldo básico es de 10.486, de los días pagados 30 días, horas pagadas 8 horas, el salario ganado, que es de 10.486, más el bono antigüedad, que en este caso sería el 5% de 10.486, 524,30. Horas extras no tiene ningún monto, en otros bonos tampoco. Esto suma
el bono antigüedad más su salario es de 11.010,30. En descuentos de los 11.010,30 descontamos el 12,71%. El aporte nacional solidario no se hace el descuento del 1, 5 y 10% porque eso se hace a partir de los 13.000 a 25.000 bolivianos del total ganado. En este caso no corresponde. El RCI va del 13%, anticipos y otros descuentos. Y total descuento sería solamente de los 1.399,41 y su líquido pagable sería de 9.610,89 y así de todos nuestros empleados. También debe contener el nombre del representante legal, el carnet de identidad y la firma al pie de la planilla de sueldos y salarios. Eso sería la explicación de planillas de sueldos y salarios. Gracias. Planilla de aportes patronales. Uno de los aspectos más importantes para el ser humano es el ámbito laboral y todo lo que éste conlleva. Por ello, muchos gobiernos han implementado ciertas medidas, reglas y decretos en pro al correcto desarrollo del mismo. No obstante, muchos de estos trámites son desconocidos por una cantidad considerable de la población, además de que pueden llegar a ser muy importantes dentro del marco legal nacional. En Bolivia se emiten las planillas de aportes patronales y laborales, las cuales son muy poco conocidas, pero bastante importantes, por lo que es importante que conozcas todos los procedimientos para obtener dicha planilla. Los cuales deberán aportar cierto monto, los trabajadores de su salario y los empleadores de manera personal. A los fondos percibidos por el lado de los empleadores se los considera aportes patronales en relación con los de los trabajadores. ¿Cuáles son los aportes patronales y laborales? Como bien se menciona anteriormente, dentro del sistema de seguridad social de tipo contributivo existen dos lados, los aportes laborales y los aportes patronales. Ambos son sumamente importantes para dicho sistema. Estos se pueden determinar según de dónde provengan. Los aportes laborales son los que realizan los trabajadores a través del descuento de su salario, a diferencia de los aportes patronales, los cuales se realizan por el empleador o jefe de negocio. Es importante mencionar que estos pueden variar según el caso debido a que pueden presentar un tercer lado, el cual se conoce como financiamiento presupuestario, el cual es realizado por el Estado. Bueno, licenciada, yo voy a continuar con los siguientes puntos. Por esta razón queremos compartir una guía informativa para obtener la planilla de aportes patronales y laborales en Bolivia, además de algunas premisas importantes a mencionar pertinentes al tema. En primera instancia es necesario que conozcamos todo el proceso para emitir la planilla de aportes patronales y laborales. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que es un proceso sencillo si cumples con todos los parámetros para hacerlo. Por otra parte, es indispensable que conozcamos todos los pasos para realizar dicho proceso, además que el mismo se encuentre de forma digital, por lo que su obtención es sumamente sencilla. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué es la planilla de los aportes patronales? Ya sabiendo esto, es importante aclarar algunas dudas en lo que se respecta a este documento tan importante. No obstante, una planilla de aportes en esencias de dónde se expuso todos los datos referentes al sistema de seguridad social de tipo contributivo. En otras palabras, son todas aquellas financiaciones que hayan sido cotizados por ambas partes del sistema. ¿Cómo se hace el cálculo de aportes patronales? Para culminar, una pregunta que frecuentemente se realizan los usuarios es cómo realizar el cálculo de aportes patronales. Este procedimiento puede variar mucho dependiendo del tipo de usuario que use. La información es proporcionada por diferentes páginas web que muestran el proceso a seguir para hacer el cálculo de los aportes. Recordemos que este es un procedimiento que puede variar según los parámetros de quien lo requiera.
Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañeros. Yo voy a explicar sobre la planilla impositiva. El ingreso de las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos, como ser intereses provenientes del préstamo entre particulares, colocación de capital, realizados a personas naturales o jurídicas. Todos los empleados del sector público o privado que perciban sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier especie, clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por cualquier vivienda y otros viáticos, gastos de representación y en general, toda atribución ordinaria o extraordinaria suplementaria o a destajo. Asimismo, los honorarios a directores y síndicos de sociedades anónimas y en comandita por acciones y los sueldos de los socios de todo tipo de sociedades y del único dueño de empresas unipersonales. La disposición legal establece que los contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta en la forma y condiciones que establezca la reglamentación la alícuota correspondiente al IVA, contenido en las notas fiscales de las compras de bienes y servicios, contratos de obras u otra presentación o insumo de cualquier naturaleza que haya realizado. El procedimiento a seguirse es del siguiente modo. El sujeto pasivo entregará las notas fiscales a su empleador en las situaciones, formas y plazos determinados por normativa específica. En este caso, en él también se imputarán como pago a cuenta del mismo los siguientes conceptos. Esos conceptos serían 5, el cual sería la alícuota correspondiente al contenido de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales presentados por el dependiente. La presentación deberá ser en formulario oficial hasta el día 20 de dicho mes. Las notas fiscales serán válidas siempre que sus fechas de emisión no sean mayores a 120 días calendario anterior al día siguiente de su prestación al empleador. Las notas fiscales deberán estar firmadas por el dependiente que las presenta. Las notas fiscales deben estar necesariamente adjuntas a la declaración. Bueno, estos serían los 5 conceptos. Los dependientes citados en el numeral precedente presentarán a sus empleadores hasta el día 20 de cada mes una declaración jurada con el detalle de las notas fiscales originales que acrediten las sumas a compensar y den lugar al pago a cuenta. El agente de retención será responsable solidario con el empleado del cumplimiento de los requisitos formales de las notas fiscales presentadas y de transcripción, así como de los cálculos aritméticos de la declaración jurada, debiendo verificar lo siguiente: que las notas fiscales sean originales, que cada factura cumpla los requisitos establecidos en las normas legales que habilita como nota fiscal. Las notas fiscales no deben tener fecha de antigüedad mayor a los 120 días calendario anterior al día de presentación al empleador. Eso sería todo, licenciada. Muchas gracias.